Hola, mi nombre es Eduardo Lina, soy docente en Israel y voy a contestar en el marco de este curso Métodos y herramientas para la Escuela del Futuro y en el marco del Grupo 20 al cual que pertenezco, la siguiente pregunta: ¿qué se está haciendo en la implementación de nuevas metodologías de enseñanza en su país y qué más se debería hacer? Voy a hacerlo desde un punto de vista bastante personal y mostrando qué es lo que hago de manera tal de que pueda dar ejemplos acerca de lo que entiendo se está haciendo en Israel en distintas maneras, por supuesto. Por ejemplo, se fomenta el uso de tecnologías en el trabajo constante con los alumnos. Por ejemplo, las escuelas tienen acceso a programas en ordenadores que les permite, en línea incluso, que les permite, por ejemplo, ocuparse de todo el marco administrativo y a su vez utilizar plataformas educativas como Moodle, por ejemplo, en la escuela secundaria en la cual trabajo. Moodle nos es entregado a la escuela gratuitamente como parte del programa de administración, en el cual se anotan todo tipo de cosas como las asistencia a clase, distintos tipos de notas que reciben los alumnos, etcétera. Moodle, por ejemplo, es una plataforma a la cual tenemos acceso en inglés, en español o en hebreo. Y cientos de escuelas en Israel trabajan con este programa, lo cual no implica que todos los docentes trabajen con ello, pero existe la posibilidad de hacerlo y en este momento se fomenta el aprendizaje utilizando esto. Aquí, por ejemplo, les muestro un poco acerca de lo que hago con mis alumnos en la escuela en la cual trabajo. Esta es una clase de inglés. Trabajo también esta es una clase de inglés común. Por ejemplo, trabajo en proyectos y utilizo todos los recursos y actividades que Moodle ofrece, de modo tal de no solo capacitar a mis alumnos en lo que hace a estudiar inglés, sino también utilizar las distintas tecnologías y herramientas a las cuales podemos acceder desde la red y las cuales puede incorporar a Moodle. Por ejemplo, esta es otra clase, es una clase de educación especial, inglés. En Israel hay una política de integrar a alumnos de educación especial o alumnos con necesidades especiales en las escuelas estatales comunes. Y esta es precisamente una clase de inglés en la cual como docente me es permitido crear mi propio material educativo, mis propios libros, de modo tal de que utilizo libros digitales en los cuales puedo utilizar todos los recursos de Moodle y de esa manera también grabar presentar textos en distintos formatos, grabar en mi propia voz o en la voz de otros los textos que quiero que mis alumnos estudien. Facilito también el utilizar la clase al revés o la clase flipeada, incorporar tutoriales preparados por mí o preparados por otros, examinar a mis alumnos en la forma tradicional o por medio de la tecnología, y siempre teniendo en cuenta que al ver alumnos de necesidades especiales les es posible también grabar, como lo ven aquí, el texto de modo tal que lo aprendan. Esta es una clase cuyo inglés es bastante básico. Grabar también las preguntas, por supuesto. Fomentar un proceso de aprendizaje en el cual esta alumna, por ejemplo, de educación especial o con necesidades especiales, haga un trabajo de investigación acerca de los Estados Unidos, incorporando destrezas que son importantes en nuestro siglo, de modo tal de también llevar a los alumnos no solo a preparar su propio trabajo en base a lo que ellos vayan buscando y aplicarlo, sino también presentarlo luego a la clase y de esa manera practicar distintas habilidades en el uso de inglés. Es esta una labor que, como he dicho, hago en distintas clases, como por ejemplo en el curso de español lengua extranjera, en el cual les pido a mis estudiantes que hagan un proyecto de fin de curso
el cual consiste precisamente en estudiar acerca de un país de habla hispana con todo lo que ello implica. Mis estudiantes en este caso, como la gran mayoría de estudiantes israelíes, no provienen de familias en las cuales el español sea uno de los idiomas que se habla en la casa, sino que simplemente es un idioma extranjero, y nuestro intento es que sepan suficiente español como para manejarse tranquilamente si encuentran a gente de habla hispana, tanto aquí en Israel como en algún viaje futuro. Esto es también una especie de proyecto que nosotros alentamos y para el cual utilizo la tecnología. Y el caso mío no es la regla tal vez en cuanto a la amplia gama de tecnologías que uso, pero tampoco es la excepción. Colaboramos en cuanto a enseñar utilizándolo, como dije, la clase flipeada, mostrando cortometrajes que alumnos verán en su casa para luego utilizar el tiempo de clase para hablar. El trabajo entonces se hace mucho en casa, de modo tal de que nosotros en la escuela tradicional completemos el trabajo. Mi escuela es una escuela tradicional, no como estas que hemos visto en Finlandia. No hemos roto paredes para ello, pero eso no implica que no traigamos las ideas de la escuela del futuro a la escuela de hoy. Y de este modo fomento la participación de los alumnos en base a algo que vayan conociendo antes, y la participación se puede dar en foros escritos, como así también pidiéndome a mis estudiantes que preparen sus propios videos o graben su propia voz hablando español o presenten otros de su elección, siempre intentando lograr que los alumnos sientan interés, como por ejemplo en esto, interés en lo que van estudiando y que preparen lo que sea. De modo tal que presenten sus trabajos sea por escrito o no, y como ven, no todos necesariamente reciben una muy buena nota, pero fomentando la participación, como por ejemplo en este caso, en el cual les pido que elijan una canción y que presenten sus puntos de vista. La participación puede ser tanto escrita como grabando su voz. La capacitación docente en este caso, la cual hago en hebreo para docentes de mi escuela, es similar, ya que en todas hay ciertas tutoriales con películas y enseño la utilización del Moodle de la misma manera en que los docentes la van a utilizar con sus estudiantes en mi escuela y en otras escuelas. Y como ejemplo de capacitación docente puedo mostrar el Moodle del centro en el cual enseño varios cursos, y puedo mostrar cómo por ejemplo trabajamos la enseñanza de esta plataforma L con docentes que se desempeñan en el marco del Ministerio de Educación en la enseñanza de español lengua extranjera. Nuestro trabajo se hace de la misma manera en que lo hacen los estudiantes, solo que en este caso también utilizamos clases virtuales síncronas, utilizando plataformas como Blackboard Collaborate o también WizIQ. Y este es un trabajo conjunto que hacemos docentes de español lengua extranjera en el marco del Ministerio de Educación de Israel. Este es un ejemplo de una de las clases, la cual llevamos a cabo en el marco de la plataforma WizIQ, un encuentro virtual sincrónico. Como he dicho, lo hemos hecho también utilizando Blackboard Collaborate, que es ofrecido por el Ministerio de Educación de Israel, y otras plataformas también, de modo tal que aunamos también en capacitación docente la capacitación en línea, síncrona, asíncrona y también presencial. Y debo aclarar que esto también se da en otros niveles y en otras asignaturas. Se da entonces que grupos de docentes a nivel de ministerio creamos marcos de colaboración en Facebook, por ejemplo, sea porque lo hemos decidido nosotros por cuenta propia o porque el Ministerio de Educación, como en este caso, fomenta
la transmisión de todo tipo de conocimientos y de experiencias por medio de las redes sociales. Y aquí he pasado a una red social de docentes de inglés en Israel, la cual es voluntaria. Y por supuesto contamos también con un marco similar de docentes de español lengua extranjera en el marco del Ministerio de Educación en Facebook, en la cual colaboramos y trabajamos en conjunto. Tenemos plataformas de colaboración entre docentes que datan de mucho antes de la existencia de la así llamada social media, media social. Esta, por ejemplo, fue fundada hace más de 20 años y tenemos conferencias anuales a las cuales asistimos en forma voluntaria y colaboramos, docentes mismos colaboramos en la creación tanto de estas plataformas como de las distintas conferencias. Hay mucho trabajo de capacitación y siempre pensando en el futuro, de modo tal que también la página oficial del ministerio ofrece muchos lugares en los cuales podemos colaborar. Y esto es por supuesto algo personal, pues es algo en lo que yo estoy implicado, pero mi caso no es en absoluto el de aislado. Hay muchos docentes como yo que trabajamos en eso y a nivel universitario imagino que se dan muchas cosas más. Si es que les interesa un poco más de mi trabajo, pueden verlo, por ejemplo, en lo que hace a tecnología en este Prezi, en el cual muestro cómo utilizo Blended Learning en Google, o este otro Prezi en el cual presento un proyecto hecho entre mis alumnos de la Escuela Secundaria Google de Jolón y un grupo de la Escuela María Auxiliadora de Madrid. El intento de utilizar tecnologías para hacer una enseñanza distinta, un aprendizaje distinto, es algo que es constante. Y si bien no voy a afirmar que esta es la regla entre todos los docentes, sí es algo que pueden ustedes encontrar entre muchos docentes aquí en Israel. Bueno, he intentado entonces un poco mostrarles lo que nosotros hacemos aquí en el marco de la preparación hacia la escuela del futuro. Lo dicho, mi trabajo no es solo mío, sino que tiene el apoyo de la institución en la que trabajo, el ministerio en el cual trabajo, y no soy en absoluto el único que lo hace. Gracias. Saludos de Eduardo Lina desde Israel.